La mayoría está intentando adivinar el suelo de Bitcoin en este bear market y tirando precios de manera totalmente aleatoria y sin ninguna base en su análisis. Lo que yo propongo es, vamos a hacer una lectura correcta, vamos a basarnos en las métricas más fuertes del on-chain, en microestructura, en flujo de órdenes y en las zonas de volumen más importantes para, como digo, sacar una tesis sólida y tener altas probabilidades de operar este suelo de Bitcoin en los mejores precios. Lo primero y que es muy importante es que el on-chain está dando señales muy alcistas últimamente. El suelo de Bitcoin podríamos encontrarlo este ciclo antes de lo que esperamos. No olvidemos que los inversores inteligentes, adelantándose a ciclos y a fractales anteriores, seguramente van a tomar la iniciativa y se van a adelantar algunos días, semanas o incluso meses este fondo de mercado. Esta teoría empieza a confirmarse, estamos viendo salidas muy fuertes de los exchanges a billeteras frías en estas últimas caídas. Fijaos en este rango también cómo se intensificaba esa salida el día 4 de marzo, haciendo un máximo que no veíamos desde hace años, y justo el día 4 de marzo coincide con esta bajada en los Bitcoin totales en los exchanges. Esto en el medio y largo plazo es una señal bastante alcista y está empezando a crear ese caldo de cultivo para que se genere ese suelo de mercado. Pero sin duda uno de los mejores indicadores que tenemos para cazar este suelo, y eso nos dice la historia, es el SOPR. Cuando el indicador se mete por debajo de la línea 1 nos dice que la mayoría de operadores están en pérdida y esto tiene que ser una situación clave para, como digo, encontrarnos en ese fondo del bear market. En todos los ciclos anteriores lo que hemos visto es un SOPR varias semanas por debajo de la línea 1 y haciendo ese testeo, ese rebote a la línea al menos un par de veces antes de empezar el bull run alcista. Lo que vemos ahora mismo es que sí, ha pasado por debajo y eso es muy buena señal, pero aún no ha tenido ningún testeo a la línea 1. En el momento que veamos el testeo a la línea 1 y una caída más importante como la que veíamos, por ejemplo, aquí en este ciclo anterior o en este ciclo anterior, esa señal va a ser clave para empezar a acumular Bitcoin buscando subidas bastante grandes. Pero ojo aquí, este indicador es clave, contrastarlo con el MVRV, porque una imagen vale más que 1000 palabras y fíjate qué bien nos marca esas zonas tan valiosas para empezar a acumular Bitcoin y otras criptomonedas. Cuando esta línea de color azul entra en el área verde, en los 3 ciclos anteriores, las 3 muestras que hemos tenido, siempre ha acertado con una precisión increíble. Lo que nos encontramos ahora mismo es que estamos muy cerca de esa zona, pero aún no hemos entrado ahí, así que muy atentos porque cuando coincidan este MVRV con el SOPR va a ser una señal clave, por no decir la más potente que existe ahora mismo, para saber el suelo de mercado de Bitcoin. Y si tú conoces alguna señal que sea más potente que esta, te animo a que la dejes en comentarios y la voy a estar trayendo y analizando en el canal. Ahora bien, estos indicadores no están, por así decirlo, totalmente enlazados al precio. Entonces, no sabemos exactamente en qué precio se va a encontrar Bitcoin cuando este indicador toque la zona verde. Así que para eso tenemos otros indicadores que con alta probabilidad ya nos están indicando el suelo de Bitcoin marcado en precio exacto. Pero antes de pasar a eso, echarle un vistazo al ratio de ballenas en los exchanges, y es que para que diera comienzo el bull run deberíamos ver este indicador bastante más relajado. Si os fijáis en el ciclo anterior, el ratio de ballenas en los exchanges no estaba muy arriba, porque esta línea lo que nos indica cuando está muy arriba es que están entrando muchas transacciones a los exchanges por parte de las ballenas. Y eso no es bueno, eso significa que están deshaciéndose de Bitcoin y tirando el precio a la baja. Es justo lo que está pasando ahora mismo. Y alguno puede decir, pero en estos momentos de caída no se supone que es el institucional, los grandes los que están comprando las caídas. Sí y no, hay parte del institucional que está comprando estas caídas, pero hay otras empresas muy grandes que se han estado cargando de Bitcoin por aquí arriba y llegado a estos puntos simplemente tienen que soltarlos para no caer en quiebra. Además, recientemente hemos visto noticias sobre esto de algunas grandes compañías y es simplemente lo que está reflejando el gráfico. Así que cuando veamos el fondo del market deberíamos ver que este indicador de ballena se relaja, pero ahora a día de hoy, día 10 de marzo que estoy grabando esto, este indicador tan alto lo que está haciendo es una presión bajista bastante fuerte y podría darnos un último movimiento violento antes de tocar ese fondo. Eso es justo lo que estamos esperando y ahora vamos a ver los precios exactos donde podría caer Bitcoin antes de empezar a rebotar y comenzar el bull run. Antes de nada decir que el interés abierto ya se encuentra en un punto muy interesante para posibles manos grandes que quieran hacer reaccionar el precio al alza de manera sostenida, pero eso no quiere decir que vaya a darse en el momento actual. Además, el interés abierto aún está más arriba de 5 billones y aún podríamos ver sacudidas a la baja a niveles más estables donde se tiró desde 2022 hasta 2024 en 3 billones y medio, 4 billones. Si este punto puede ser interesante para el institucional, para creación de movimiento, este aún lo sería más. Así que por el momento, aunque esta es una de las señales más importantes que necesitamos ver para que comience un ciclo alcista sano en Bitcoin, obviamente no es suficiente y tenemos que ver ese catalizador, esa reacción al alza
provocada por otras variables. Una de ellas son las zonas de volumen más importantes. Y ahora quiero que te fijes bien porque toda esta zona, aunque ha quedado reducida visualmente por esta zona de gran volumen que hubo en el último fondo, en el último ciclo de Bitcoin, eso no quiere decir que no sea importante. Y no es casualidad que el precio, después de caer de estas zonas que sí que tenían muy poco volumen, haya ido a parar al POC del último año 2025-2024, que estaba apostado en torno a los 61.000 dólares, 60.000, 65.000 dólares, justo en los puntos que se encuentra cuando estoy haciendo este vídeo. Así que, ¿cuál es el siguiente punto de volumen importante? Recordemos que aquí el precio suele frenar, hace de barrera natural, porque en un pasado se hicieron muchas operaciones en este lugar. Así que es una zona de interés clave y cuando el precio regresa ahí, vuelve a comenzar el interés. Muchos operadores que estuvieron comprando en esta zona intentarán defenderla y al final hay diferentes mecánicas que hacen que haya cruce de posicionamiento aquí y el precio reaccione frenándose. Así que creo que esto es clave. Los grandes, además de estar fijándose en indicadores on-chain, van a tener muy en cuenta todas estas zonas de volumen importante. Simplemente por fractalidad y por comparación con el ciclo anterior, aún deberíamos ver una pata o dos patas a la baja antes de verdaderamente encontrar esa acumulación y ese disparo al alza que tanto buscamos. Con lo cual, cuando Bitcoin pierda la primera zona en 60.000, el siguiente paso a buscar importante van a ser los 56.000, que está bastante cerca. Quizá ahí volvamos a tener una reacción al alza, cojamos liquidez, atravesemos esta zona de volumen poco operada, que suele reaccionar al contrario de lo que estaba diciendo, de zonas de volumen donde ha tenido interés. Cuando atraviesa una zona de volumen con poco interés, suele atravesarla de manera rápida y violenta y puede alcanzar rápidamente zonas en torno a los 48.000 dólares. Este empieza a ser un nivel serio para buscar el siguiente rally alcista en Bitcoin. Además, haría limpieza de niveles clave que venían trabajándose desde el 1 de julio de 2024. Eso aún allanaría más el terreno para una acumulación sana en estos niveles. Así que yo esto lo tengo muy en cuenta en mi estrategia. Primer nivel clave de acumulación, los 48.000 dólares. Ese es mi escenario de alta probabilidad. Ahora bien, tengo dos escenarios alternativos. El primero es que no llegue ahí y se quede en esta zona también de máximo volumen en torno a los 57.000 dólares. Y esto pasaría si mejora bastante el tema macroeconómico los próximos meses. Lo primero, se tendría que dar una relajación en el tema de la guerra y tendrían que soltar un poco de cuerda con esta estrategia que llevan de la dilución de la deuda y a la vez de la dilución del ahorro del ciudadano, de la sangría al ciudadano que están llevando a cabo. Como digo, si las condiciones financieras se relajaran pronto los próximos 2-3 meses, entonces aumentan las posibilidades de que Bitcoin no profundice mucho más, haga trampas de liquidez por esta zona, acumule por esta zona sin pasar los 55.000 dólares y de ahí empezar un bull run. Pero como digo, esa posibilidad es bastante menor de la de llegar a la zona de 48.000 dólares, ya que esta zona de volumen ha sido bastante más importante y coincide con un punto clave que son los 50.000. Si vemos varias mechas tocar en 50.000 y no poder atravesar este precio, mucho ojo porque también podría darse el punto máximo en esa zona de 49-50.000 sin ni siquiera llegar a los 48. Y ya como posibilidad más baja, pero que tenemos que seguir teniendo presente, es que el tema de la guerra se intensifique, hayan restricciones con el crédito, se le escape un poco de las manos el asunto a la Fed, al Fondo Monetario Internacional, y entonces sí que podemos ver un colapso, por así decirlo, entre comillas, en los mercados, que no van a dejar que llegue muy abajo y que pronto se va a recuperar, pero sí que podría arrastrar a Bitcoin a niveles mucho más bajos y ya buscar niveles en torno a los 40.000, o en caso de tener un escenario de gran inestabilidad, una escala en la guerra nuclear, algo que de verdad sea un problema gordo a nivel mundial como la pandemia, entonces sí que veríamos la oferta del siglo, un Bitcoin en torno a 24.000 dólares. Sería un colapso total, ya no solo en el mundo de las criptomonedas, también sería a nivel global. Espero que haya quedado claro ese fondo de mercado y ahora mi previsión de precios para 2027-2028 sobre todo, donde espero ese máximo en Bitcoin en torno a los 200.000 dólares, entre 180.000 dólares y 230.000. Ese sería mi precio objetivo en Bitcoin, teniendo en cuenta que obviamente cada vez tiene más capitalización de mercado, cada vez es más difícil mover el precio con menos dinero. Bitcoin está encontrando esa estabilidad que le está dando la institución y la liquidez masiva que cada vez más se mueve dentro de él. Y esto es muy bueno, a muchos no les gusta porque indica que el precio cada vez va a subir menos, que es lo que estoy diciendo, que esta próxima subida de Bitcoin va a ser proporcionalmente bastante más pequeña que esta y va a pasar de hacer un por 8, un por 9 que hizo aquí, a hacer quizá un por 3, un por 4 como mucho, pero tenemos que ser inteligentes porque las oportunidades más grandes, aunque Bitcoin claramente es la más segura si tenemos mucho capital, pero como digo van a haber oportunidades más interesantes para inversores que buscan más riesgo como Ethereum, que aún entra dentro de un rango muy seguro en el que hay un buen ratio de beneficio-riesgo. Y ahora voy a hacer proyección del fondo de las diferentes criptomonedas que pueden coincidir con ese fondo en Bitcoin.
En Ethereum, después de este punto tan importante de volumen, el siguiente está en torno a los 1241 y es muy probable que vaya a tocar. Además coincide con este canal Fibonacci y coincidiría con esta toma de liquidez en este punto y esta toma de ganancias. Dudo mucho que este año 2026 veamos Ethereum por debajo de los 1200 y de pasar los $1000 hacia abajo sería, como digo, una catástrofe financiera a nivel global. Ya el siguiente apoyo en Ethereum sería los $600. Algo, como digo, muy poco probable. Solana, un activo estrella que se está comportando muy bien y que yo personalmente voy a llevar en mi cartera bastante cargado cuando encuentre buenas zonas de acumulación. En Solana no vemos zonas de volumen tan importante donde se encuentra ahora mismo, así que la siguiente zona serían los $60. Ahora, si Bitcoin profundizara un poco más, como tengo previsto en torno a los 48-47 mil dólares, es fácil que Solana hiciera mechas y tocara puntos en este 2026 en 47, 46, incluso $45. Esto para mí sería una oferta clave en Solana y, como te digo, dejaría el Ledger Nano bastante cargado de esta criptomoneda. BNB, una criptomoneda que personalmente me gusta desde hace años, porque en el gráfico siempre ha mostrado mucha fuerza, mucha fortaleza y vemos que se sostiene en este punto de volumen importante en los $600 durante prácticamente los 2 últimos años. Y aunque en este bear market de Bitcoin sigue mostrando mucha fortaleza, no me gusta toda esta liquidez pendiente que está dejando. Podría estar preparando una trampa y en el siguiente movimiento agresivo de Bitcoin marcarse la de caer mucho más que otras cripto y ya buscar niveles en torno a los $400, haciendo limpiezas, como digo, de todas estas zonas. Eso creo que sería un punto muy bueno de acumulación en BNB, aunque como ya he dicho me parece muy buena criptomoneda, muy estable, con mucha fuerza y podría ser muy buen punto para empezar a acumularla ya mismo. Ahora hay que tener en cuenta que tampoco preveo que sea de las más explosivas para el próximo ciclo y la metería en el saco, por ejemplo, de Ethereum, porque tiene un muy buen ratio de riesgo-beneficio. Hyperliquid también la estoy siguiendo de cerca porque se está comportando muy bien con las caídas que está teniendo Bitcoin y eso es muy buena señal. Esta criptomoneda tiene mucho futuro. Yo aún personalmente no estoy empezando a acumularla porque estos ciclos de contracción monetaria, estos ciclos del bear market de Bitcoin suelen coincidir con puntos de crashes, de noticias muy jodidas y no sé cómo podrían afectar a este tipo de proyectos tan jóvenes, que están recién nacidos prácticamente. Pero sí que me gusta tenerlas muy vigiladas para cuando se den esos puntos de máxima negatividad en estos ciclos, buscar puntos de compra más interesantes. Vemos que aunque ahora mismo se está aguantando en el POC de toda su vida, en el punto de mayor volumen, Hyperliquid en torno a $25, también tiene zonas de volumen importantes, la primera en $20 y la siguiente es en 15 y en $13. Yo creo que si con las últimas bajadas de Bitcoin que coinciden con todos estos indicadores del on-chain, los puntos de volumen importantes que hemos estado viendo y encontramos a Hyperliquid por estas zonas de 15 o incluso de 13, creo que también sería la oferta del siglo y podría prácticamente cambiarnos la vida los próximos años si sigue escalando y si se sigue usando de la manera tan efectiva que se está usando este ecosistema. Con Aster me pasa algo parecido, pero no la tengo tan investigada, así que no os puedo dar un análisis tan férreo como en Hyperliquid. Además que sabéis que aunque está respaldada por Binance y tiene proyectos muy interesantes pensados para el futuro, ahora mismo no se está usando de manera tan real y tan tangible como si se está usando Hyperliquid. Así que es por eso que si tuviera que repartir capital para meter entre estas dos, la mayoría sin duda sería en Hyperliquid por el momento. Aún así, zonas de volumen importantes se está aguantando muy bien en torno a 72 céntimos de dólar. Si vemos que Bitcoin llega a su ciclo bajista y aguanta por debajo de esta zona de volumen, también van a ser buenos puntos para ir acumulándola e ir buscando subida los próximos meses y años. Ten en cuenta que esta zona a partir del 1 va a ser difícil de superar y quizá tengamos algunos meses de movimiento entre estos puntos. Hay proyectos que se ven bastante más débiles, uno de ellos es ADA, Cardano, que este bull run ha sido bastante débil. Es una cripto que dejó de gustarme hace muchos años y la llevo siguiendo desde el principio, pero las cosas son así, el mercado cripto también cambia mucho, como ha cambiado el escenario y el gráfico para esta cripto. Justo ahora nos encontramos en Cardano en la última zona de resistencia en este punto de volumen en 25 centavos de dólar. Ahora en el próximo movimiento de Bitcoin a la baja fácilmente lo vamos a ver caer por debajo de 20. Y si fuera violenta y agresiva la caída, ya sí que veríamos a ADA y Cardano en su punto más bajo de este ciclo en torno a 15 centavos de dólar. Este puede ser un punto muy interesante para acumular Cardano, pensando en subida que igual, hay que tener esto en cuenta, no superan estos máximos de su ciclo anterior, ya que es un proyecto que está, como digo, perdiendo bastante fuerza los últimos años. Aún así podría ser una subida bastante interesante en torno a un 500%, así que no tiene por qué ser mala idea especular con ADA Cardano. La meme coin número 1, Dogecoin, que se encuentra
en su punto de volumen más importante ahora mismo. Esto va a hacer de barrera y de muro bastante fuerte. Además es que comparado con toda la zona de distribución es mucho volumen. Así que aunque Bitcoin caiga fuerte y violento, no creo que Dogecoin vaya a bajar de 0,50. Además es un punto clave, una zona redonda, donde se va a estar defendiendo fuertemente. Y aunque me parece una cripto muy bananera, muy bananera, es interesante para especularlo. Por otro lado, Render, una cripto que veo que se tradea mucho, pero que no me parece tan interesante a nivel de gráfico. Está ya colgando de su último punto de volumen más importante y si Bitcoin cae, por poco que caiga ya, seguramente esta cripto vaya a buscar los 0,50 desde los 1,40 que está. Así que siguiente zona de volumen importante, como digo, los 0,70, los 0,50 sería esta zona de volumen. Y a partir de ahí sí que sería buena idea pensando en acumular para el siguiente ciclo alcista. Pero que una cripto, después de haber ya tocado fondo en su ciclo bajista, haber tenido su primer ciclo bajista, haber llegado a su máximo y después en este retroceso de Bitcoin que especulamos que ni siquiera ha llegado al fondo y ya ha tocado fondo con esta mecha tan fea y tan manipulable, pues no es un activo que me guste personalmente, la verdad. Espero caídas más fuertes para Render y saneamientos más profundos hasta la zona mínimo de 0,70. XRP, Ripple, muy interesante porque esta zona de distribución apenas dejó área de volumen. Sin embargo, por abajo tenemos muchos años de trabajo y de un suelo estable en XRP, así que es posible que vaya a buscar esta zona, así como lo digo, en torno a 0,75 en las próximas bajadas de Bitcoin. Es cierto que va a tener un punto muy interesante en la zona de 1,8, 1,18, también coincide en un punto redondo con ese número 1 perfecto. Así que aquí también va a tener una resistencia interesante. Es posible que si vemos caer a Bitcoin y XRP aguante bien aquí, este número 1 sea el punto mínimo donde veamos este activo los próximos años. Es también muy probable. Todo va a estar en la reacción que tenga el precio a esta zona de volumen tan importante en los 1,7. De perderla fácilmente buscaríamos primero niveles de 0,84 y luego niveles ya muy difíciles de superar, prácticamente imposible, en los 67 y luego en los 50. Ahora, recordarte que también hago análisis, lectura más al medio, al corto plazo en Bitcoin. Así que te invito a suscribirte al canal, a dejarme un like y un comentario de apoyo. También en la descripción de este vídeo vas a tener acceso a la comunidad y a algunos links muy interesantes. Por ejemplo, aplicaciones que estoy usando para tradear y mi cuenta en la red social de X, de Twitter, donde posteo las últimas novedades y actualizaciones en mi análisis. Así que puedes estar enterado al segundo uno de lo que está sucediendo en Bitcoin bajo la perspectiva de microestructura y flujo de órdenes. Lecturas de mercado muy importantes y que muy pocos traders están trayendo en YouTube. Así que eso, puedes echarle un ojo a mi canal. Te deseo una semana, un mes, un año muy rentable en este ciclo de Bitcoin y nos vemos en próximo vídeo. ¡Chao!